Nadie podría haber previsto que una cadena de acciones aparentemente simples, motivadas por presiones internas, interpretaciones equivocadas y un orgullo mal gestionado, terminaría colocando a una selección histórica frente a una crisis que superaría los límites del deporte. Al principio, todo parecía solo uno de esos conflictos comunes de fecha FIFA, algo que aparece con ciertos rumores, gana pocos minutos de atención y luego desaparece con el silbato inicial del siguiente partido. Pero esta vez no desapareció. Esta vez, una pequeña falla abrió una grieta, y esa grieta creció hasta convertirse en un abismo difícil de ignorar, arrastrando consigo reputaciones, proyectos y convicciones. Lo que estaba por ocurrir no era solo una discrepancia deportiva. El escenario iba mucho más allá de decisiones técnicas o convocatorias. Lo que comenzó con una molestia física de un chico de 18 años, rápidamente escaló a una discusión sobre ética, responsabilidad institucional y protocolos internacionales de protección. Un dolor muscular que debería haber quedado restringido a conversaciones médicas entre club y selección se transformó, debido a fallos humanos e interpretaciones cruzadas, en la chispa que desencadenó uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la selección española. Todo estaba bajo control hasta que la comunicación falló. Y cuando la comunicación falla, la especulación toma su lugar. Primero aparecen las suposiciones, luego las teorías y finalmente las acusaciones. Y nada gana fuerza más rápido que una acusación en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre. Fue en ese contexto que una declaración aparentemente inofensiva del seleccionador se convirtió en el combustible perfecto para un incendio. Él afirmó, frente a decenas de micrófonos, que el joven atleta había omitido información sobre su condición física. Esa frase, cargada de implicaciones, se viralizó en cuestión de instantes y se propagó como pólvora por las redacciones, las redes sociales y los pasillos de la federación. A partir de ese momento, la historia cobró vida propia. Ya no importaba la versión de los médicos, de los especialistas o de los involucrados. El tribunal público ya había iniciado su juicio, y lo que antes era un detalle médico se transformó en una cuestión de honor, reputación y credibilidad. Para un joven que cargaba sobre sus hombros el peso de ser considerado el futuro del fútbol español, aquella acusación era más que injusta, era potencialmente destructiva. El atleta, orientado por sus responsables, optó por el silencio. No respondió, no justificó, no atacó, pero quienes estaban a su lado sentían cómo crecía la indignación. El padre, experimentado y consciente de las consecuencias, percibió que había algo más grande. No se trataba solo de fútbol, de convocatoria o de jerarquía. Se trataba de protección. Se trataba de los límites de lo que una institución deportiva puede o no puede hacer con un adolescente en pleno desarrollo emocional y profesional. Fue entonces cuando la familia tomó una decisión inesperada: elevar el caso directamente a la entidad máxima del fútbol mundial. Ese gesto para muchos parecía exagerado, pero quienes conocían los bastidores sabían que no había exageración, había necesidad. Si las instancias locales habían fallado en proteger al joven, era hora de recurrir a una instancia superior. Se envió la documentación detallando que el atleta jamás ocultó información, que todo estaba registrado y que la falla había sido administrativa, no disciplinaria. La organización internacional no tardó en actuar. Ante un caso que involucraba a un jugador menor de 21 años expuesto públicamente y acusado equivocadamente, se activaron los protocolos de protección. Consultores jurídicos, médicos, especialistas en ética e integridad deportiva comenzaron a analizar minuciosamente cada detalle. Y el punto central quedó claro desde el inicio: los jóvenes atletas tienen prioridad de protección. Un error en esta etapa de la carrera no solo compromete el presente, sino que puede marcar el futuro. Y así, cuando llegaron las conclusiones, lo hicieron con claridad y firmeza. La decisión tomada por el entrenador, expulsar al jugador de la convocatoria alegando conducta irresponsable, fue considerada una violación grave de los principios de protección del joven atleta.
La institución nacional fue informada de que la permanencia del entrenador en el cargo ya no era posible. No había recomendación, no había margen de interpretación, era una determinación. Dentro de la federación, el impacto fue devastador. Dirigentes experimentados quedaron en silencio, conmocionados. Otros intentaron argumentar, sugerir algún tipo de mediación, pero fueron silenciados por la formalidad del comunicado. La orden era objetiva, el despido era inmediato, y bajo ninguna circunstancia podía ser aplazado. Era un castigo y, al mismo tiempo, una lección sobre responsabilidad institucional. Mientras tanto, en el centro de entrenamiento flotaba un clima indescriptible. El ambiente parecía suspendido en el aire, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de ocurrir, pero nadie se atreviera a ponerlo en palabras. Los asistentes evitaban el contacto visual. Los jugadores caminaban en silencio. Los analistas técnicos actuaban como si nada estuviera ocurriendo, aunque sabían que el futuro de la selección sería rediseñado en pocas horas. El entrenador, aún ajeno a la dimensión real de la crisis, creía que todo podría resolverse con diálogo. Esperaba ser escuchado. Planeaba explicar su intención. Pero cuando finalmente fue llamado, se dio cuenta de que ya no se trataba de intención, sino de consecuencia. La reunión duró pocos minutos. La decisión era definitiva. Su misión había terminado allí, no por malos resultados, no por fallos tácticos, sino por haber expuesto injustamente a un joven y por no haber respetado los protocolos de protección. No protestó, solo absorbió. Entendió que su salida no era solo un asunto administrativo, sino parte de un mensaje institucional. Proteger la integridad de los atletas, especialmente de los más jóvenes, es prioridad absoluta. Y quien viola este principio pone en riesgo no solo su propio cargo, sino la reputación de la selección ante el mundo. En los pasillos, las conversaciones entre los jugadores empezaban a tomar forma. Algunos expresaban tristeza, otros alivio, otros aún intentaban comprender cómo todo había llegado a ese punto. Un simple desencuentro de información se había transformado en un terremoto deportivo y político, y nadie conseguía prever cuáles serían los siguientes pasos. En su casa, lejos de los focos, el joven atleta intentaba comprender si debía sentirse culpable o aliviado. El padre le recordó que no se trataba de ganar o perder, sino de justicia. El fútbol está hecho de gloria, pero también de responsabilidad, y cuando esa responsabilidad es descuidada, alguien tiene que actuar. Y así, la selección española se ve obligada a recomenzar. Pero no se trata solo de elegir a un nuevo entrenador. Es necesario construir una nueva imagen, con nuevas bases, nuevos valores y, sobre todo, nuevos cuidados, porque ahora el mundo entero está mirando. Y esta historia, aunque intensa y reveladora, está lejos de terminar. A partir del momento en que el entrenador dejó el centro de entrenamiento por última vez, con sus pertenencias discretamente guardadas en una carpeta de cuero y una mirada que mezclaba silencio y resignación, la selección española dejó de ser simplemente un equipo de fútbol. Se transformó en un símbolo de transición. Una entidad desnuda frente a sus errores, presionada por la opinión pública, observada con lupa por organizaciones deportivas internacionales y rodeada por una generación de jugadores que de repente se vieron protagonistas de una reconstrucción emocional, institucional y deportiva. Afuera, los periodistas esperaban con cámaras posicionadas y micrófonos ajustados, intentando descifrar el significado de aquel movimiento silencioso, pero perceptible. Dentro, el ambiente era completamente diferente, denso, introspectivo y marcado por una mezcla de respeto, incomodidad y expectativa. Los más experimentados reconocían en ese momento algo muy raro en el fútbol, una ruptura, el fin de un ciclo, un llamado a una nueva mentalidad. El presidente interino de la federación reunió a un pequeño grupo de dirigentes en una sala reservada, con la ventana cerrada y los teléfonos sobre la mesa, como forma de simbolizar que allí nada podría salir hasta que todo estuviera claro. La conversación no era sobre quién sería el próximo entrenador, sino sobre cómo esa decisión debía ser comunicada al país.
Un error de comunicación había causado todo aquello, y ahora la prioridad era comunicar correctamente. Mientras tanto, en los alojamientos, los jugadores más jóvenes intercambiaban mensajes en silencio. Algunos preguntaban al chico cómo se sentía, otros solo enviaban símbolos de apoyo. Él respondía con gratitud, pero aún procesaba lo que aquello significaba. No había celebración, mucho menos sensación de victoria. Era extraño percibir que, incluso sin quererlo, su búsqueda por justicia había provocado cambios profundos en una estructura tan poderosa, pero era inevitable. Cuando un joven se levanta contra una acusación injusta y encuentra respaldo en las entidades máximas del deporte, algo cambia. Se traza una frontera ética, se crea un precedente, y a partir de ese momento, todos los involucrados pasan a entender que los protocolos no existen solo como formalidades burocráticas, sino como escudos de protección, especialmente cuando se trata de atletas en formación. En los días siguientes, la prensa internacional comenzó a detallar cada paso de la crisis. Los titulares destacaban que no se trataba de un conflicto interno común, sino de un caso con repercusión global. Se hablaba de ética deportiva, derechos de jugadores en edad de transición, responsabilidad institucional y los límites de la autoridad técnica. La Federación Española, antes acostumbrada a controlar narrativas sobre desempeño, ahora debía explicar al mundo un error administrativo que se transformó en escándalo. Dentro de la federación, la búsqueda de un nuevo entrenador adquiría contornos dramáticos. Muchos rechazaron incluso antes de ser sondeados oficialmente, temiendo asumir una selección fragilizada emocionalmente y bajo vigilancia constante. Otros, más valientes, llegaron a conversar, pero exigieron garantías, autonomía, protección jurídica y, principalmente, participación activa en la reestructuración comportamental y disciplinaria de las categorías de base. Era evidente que ya no se trataba solo de montar un equipo. Era necesario reconstruir una identidad. Mientras tanto, el chico involucrado en toda la historia retomaba sus entrenamientos en el club, intentando seguir con su rutina. Pero ahora, cada movimiento suyo era observado con atención. Cada toque de balón, cada gesto, cada entrevista o ausencia de entrevista era interpretada como señal de lo que vendría. Él, que solo quería jugar al fútbol, ahora representaba involuntariamente un capítulo importante de la historia del deporte español. El club, atento a la dimensión de lo ocurrido, activó su departamento de psicología deportiva. La decisión no era técnica, sino humana. La preocupación no era el rendimiento físico, sino el emocional. Nadie atraviesa un torbellino como aquel intacto, y el club sabía que protegerlo ahora era una cuestión de cuidado, estrategia y responsabilidad. Al mismo tiempo, los patrocinadores de la federación presionaban por respuestas. Querían saber quién asumiría, cómo sería el plan de comunicación, qué se haría para recuperar la credibilidad. La federación, que muchas veces ignoraba esa presión externa, percibió que ahora tendría que actuar con cautela. La confianza pública estaba en juego. Fue en ese escenario que un grupo de exjugadores respetados, muchos con historia dentro de la selección, propuso ayudar voluntariamente. Querían mediar la transición, ofrecer consejos a los jugadores, reducir tensiones internas y, sobre todo, recuperar el sentimiento de pertenencia. Para ellos, la selección no era solo una camiseta, sino un legado. Mientras los dirigentes intentaban reorganizarse, llegó el documento final de la entidad internacional con recomendaciones adicionales. No hablaba solo de la destitución. Hablaba de la necesidad de reestructurar los protocolos internos de comunicación médica, reforzar la protección de los jóvenes atletas convocados y promover campañas educativas con entrenadores y departamentos técnicos. No era solo una sanción, era un llamado al cambio. Eso hizo que muchos finalmente entendieran que el problema nunca fue solo la decisión del entrenador, sino el sistema que permitió que esa decisión se tomara. Un sistema que subestimó la fuerza de las palabras, la gravedad de las acusaciones públicas y la fragilidad emocional de un adolescente que crecía bajo expectativas nacionales.
Poco a poco, los jugadores empezaron a entender que estaban viviendo algo histórico. La selección que antes era juzgada solo por su desempeño, ahora era juzgada por su humanidad. La camiseta que antes representaba títulos, ahora representaba responsabilidad. El joven atleta, por su parte, intentaba mantenerse discreto. Evitaba entrevistas, evitaba comentarios públicos. Lo que más quería era volver al campo, no como símbolo de nada, sino como jugador. Sin embargo, sabía que su próxima convocatoria no sería solo deportiva, sería simbólica, sería prueba de que la verdad había prevalecido. Y cuando la convocatoria fue finalmente anunciada, con su nombre entre los relacionados, el país siguió con atención. No era una convocatoria común, era una convocatoria con significado. No había discurso, no había fiesta, solo había un nombre. Pero ese nombre ahora representaba algo nuevo: el derecho de ser joven, talentoso y protegido. En las gradas, los aficionados aún intentaban entender todo lo que había sucedido. Algunos elegían lados, otros evitaban opinar, pero en el fondo, todos sabían que algo importante había sido aprendido. El fútbol, por grande que fuera, jamás debería sobrepasar los límites de la dignidad humana. Y en el centro de entrenamiento, cuando el joven se reencontró con los compañeros, no hubo discursos ni aplausos ensayados. Hubo abrazos silenciosos, hubo respeto, hubo madurez, hubo, principalmente, comprensión, porque a veces el fútbol también enseña. Y esta historia, aunque larga e intensa, aún está solo en la mitad. Todavía habrá debates, decisiones, reacciones, todavía habrá consecuencias, elecciones difíciles y nuevos capítulos. La convocatoria oficial con el nombre del joven atleta no trajo fiesta, ni tampoco un alivio completo, pero inauguró una atmósfera diferente, silenciosamente madura. Era como si todos, desde el dirigente más veterano hasta el auxiliar más joven, finalmente entendieran que la selección no comenzaría desde cero, sino desde un punto más profundo, el de la conciencia. No se trataba de recomenzar como si nada hubiera pasado, sino de continuar entendiendo que todo lo sucedido debía servir como brújula para lo que vendría. Los entrenamientos se reanudaron, pero había un nuevo ritmo. El fútbol seguía allí, en los pases, en las finalizaciones, en los ajustes tácticos, pero algo invisible también flotaba sobre los campos de entrenamiento, una sensación discreta de responsabilidad colectiva. Los jugadores, incluso inmersos en sus rutinas, sabían que ese momento no sería solo una fase de preparación deportiva, sino una reconstrucción moral y emocional. Era como si cada entrenamiento llevara un significado más grande que correr, tocar o marcar, cargar el peso de un nuevo ejemplo. Los más experimentados se acercaron al joven con naturalidad, sin exageraciones, sin discursos, un toque en el hombro, una sonrisa discreta, una invitación a una rueda de charla, gestos simples, pero cargados de significado. Entendían que la convivencia sería el verdadero remedio para sanar cualquier fisura causada por los acontecimientos. Y sin necesidad de decirlo, mostraban con actitudes que el chico no era responsable de la crisis, sino protagonista de un cambio necesario. Mientras tanto, el club seguía cuidando no solo su rendimiento técnico, sino su salud mental. Psicólogos, mentores deportivos y especialistas en rendimiento emocional comenzaron a trabajar junto al departamento técnico, reforzando la importancia del equilibrio. El chico entrenaba, evolucionaba y poco a poco encontraba de nuevo su lugar, el campo, y no el centro de los debates externos. Fuera de allí, sin embargo, el escenario era muy diferente. La prensa seguía debatiendo, los exentrenadores comentaban, los especialistas en ética en televisión analizaban cada detalle. Había quienes defendían, quienes atacaban, quienes intentaban convertir todo en espectáculo. Pero lo más curioso era notar que por primera vez en mucho tiempo, la sociedad estaba discutiendo algo más profundo que el rendimiento deportivo. Estaba discutiendo protección, responsabilidad, comunicación y madurez institucional. El fútbol, frecuentemente usado solo como entretenimiento, servía ahora como espejo.
Y la federación, presionada, ya no podía seguir con discursos preparados o promesas vacías. Era necesario mostrar acciones concretas. Fue entonces cuando se creó un grupo especial de trabajo, reuniendo médicos, psicólogos, directores deportivos y especialistas en legislación deportiva. El objetivo no era solo revisar protocolos, sino reinventarlos. A partir de entonces, todo atleta menor de 21 años tendría acompañamiento multiprofesional, documentación médica directa y confidencial, además de canales independientes de protección y comunicación en caso de cualquier conflicto. Esta nueva directriz sacudió profundamente la estructura del fútbol español. Clubes, federaciones regionales e incluso categorías de base se vieron impactadas. Los entrenadores empezaron a recibir orientaciones no solo tácticas, sino comportamentales. La psicología deportiva dejó de ser opcional y pasó a integrar la planificación de los equipos. El entrenamiento mental, antes visto como complemento, se transformó en componente esencial. El fútbol español, sin darse cuenta, iniciaba un nuevo ciclo, no solo técnico, sino humano. Y mientras las grandes decisiones tomaban forma entre bastidores, la selección se preparaba para los amistosos previos a las competiciones oficiales. La expectativa era enorme. El regreso del joven a los campos con la selección sería inevitablemente simbólico, observado con atención por la prensa nacional e internacional. Él lo sabía, el grupo lo sabía, la federación lo sabía, y por más que intentaran suavizarlo, era imposible desconectar el significado de ese momento. Ese día, el ambiente era diferente. No había pancartas, lemas ni discursos. Solo un estadio con público reducido, periodistas atentos y un silencio respetuoso antes del pitido inicial. Cuando el joven entró al campo con la camiseta roja, el estadio no explotó. No hubo euforia. Hubo algo más poderoso. Aplausos lentos, suaves, casi litúrgicos. No eran aplausos de celebración, sino de acogida. Los compañeros se acercaron, dieron pequeños gestos de apoyo, y el partido comenzó. Y entonces algo sorprendente ocurrió. No jugó como símbolo, jugó como atleta. Tocó el balón con naturalidad, buscó espacios, dribló con ligereza, distribuyó pases como si allí no hubiera peso alguno. Y cuando marcó un gol simple, pero elegante, no corrió hacia la cámara, no hizo gestos, no señaló al cielo. Corrió hacia los compañeros, cayó en el abrazo colectivo y permaneció allí, como quien dice sin decir, solo quería volver. En ese instante, todos entendieron que no se trataba de una victoria deportiva, sino de una victoria humana. La afición, al comprenderlo, no reaccionó con euforia, sino con respeto. El técnico interino, visiblemente emocionado, se limitó a sonreír brevemente. El chico, al volver al círculo del medio campo, respiró hondo y entendió que, allí, finalmente, todo empezaba a encajar. Pero la historia aún no había terminado. Con el resultado positivo y la recuperación emocional dando señales de estabilidad, los dirigentes tenían ahora una misión aún mayor: elegir al nuevo entrenador definitivo. Y esa elección tenía que ir más allá del talento táctico. Debía evaluar carácter, mentalidad, gestión de grupo y visión humana. No bastaba con entender de fútbol, era necesario entender de personas. 3 nombres surgieron como principales candidatos, todos con experiencia, todos con currículo, pero solo uno comprendía profundamente lo que aquella selección realmente necesitaba: reconstrucción afectiva, identidad emocional, valorización de la palabra, responsabilidad con el escudo. Y por eso, cuando su nombre finalmente fue confirmado, no hubo divisiones, hubo aceptación. El nuevo entrenador llegó sin ostentación, sin frases de impacto, sin promesas absurdas. Llegó con serenidad. Se sentó frente a los jugadores en su primera reunión y no habló de táctica, ni de presión, ni de metas. Habló de confianza, de convivencia, de respeto, de la importancia de saber escuchar y saber callar, del valor de correr por el otro. Y todos, al escucharlo,
Entendieron que allí había algo diferente. Y es así. En medio de una tormenta que comenzó con un detalle médico y terminó reconstruyendo valores, que la selección española renace no solo como equipo, sino como símbolo de respeto, madurez y responsabilidad. Pero esta historia aún no ha terminado. En realidad, apenas está comenzando. Los próximos capítulos involucrarán decisiones importantes, nuevas pruebas emocionales, cambios profundos en la estructura deportiva y, principalmente, una nueva forma de proteger y valorar a los talentos que representan el futuro. Si quieres seguir acompañando este viaje que va mucho más allá de las 4 líneas, si quieres entender no solo el fútbol, sino los bastidores, las decisiones, los conflictos humanos y la transformación real que está ocurriendo dentro de esta selección, entonces este es el lugar adecuado. Apoya este trabajo, porque solo continúa creciendo con tu participación. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún episodio de esta historia que está redefiniendo el fútbol europeo desde adentro. Nos vemos en el próximo capítulo.